Me lo habéis pedido y aquí lo tenéis de nuevo, el recopilatorio de las mejores cámaras deportivas de 2022 en calidad-precio. Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo un recopilatorio de las mejores cámaras. Recuerda, únicamente te voy a decir las 5 cámaras que a mi entender tienen la mejor calidad, teniendo en cuenta su precio y los últimos lanzamientos hasta la fecha, ¿ok? Un recopilatorio que sirva a todas aquellas personas que tengan claro su presupuesto pero que no sepan qué cámara comprar. ¡Vamos! Empezamos por la más económica y de nuevo repite puesto como en el recopilatorio de 2021, que por cierto te dejo aquí arriba por si acaso, es la Caso V50X, el modelo más baratito y que ofrece una calidad suficiente de vídeo así como de estabilización de imagen. Un buen modelo con vídeo 4K a 30 frames por segundo estabilizado, pantalla táctil trasera de 2 pulgadas, un renovado chipset y una batería con gran autonomía, que además te incluye otra batería adicional, así como un cargador doble y, por qué no, un control remoto en este pedazo de pack de accesorios que tiene. No va a ser waterproof por sí misma, pero ¿quieres ver qué tal los resultados? Pues los estás viendo, vídeos muy estabilizados y de gran calidad, especialmente cuando grabas a 4K. Un modelo que, pese a llevar bastantes años en el mercado, el buen precio que tiene, sobre todo si pillas alguna oferta, consigue que aparezca como la primera opción de este recopilatorio. Os dejo por aquí arriba también la review de la V50X que hice en el canal, y si quieres ver el precio te lo dejo en la descripción del vídeo. Repitiendo marca, otro modelo de Acaso, y es que por fin parece que los problemas de fabricación y logística ya han pasado y la Brave 8, que ya fue lanzada el año pasado, está empezando a llegar a todas las tiendas. Un diseño espectacular, muy similar al de la Brave 7 y sobre todo a la DJI Osmo Action 1, con acabados metálicos premium y que cuenta con una pantalla color en la parte frontal y en la parte trasera tendremos la misma pantalla de 2 pulgadas IPS táctil. Va a contar aquí con resistencia al agua hasta los 10 metros de profundidad, al igual que la GoPro. Cuenta con el nuevo estabilizador Super Smooth y tendrá vídeo 4K hasta 60 frames por segundo con el nuevo sensor de media pulgada, igual que la nueva Insta360 One RS, nada mal, ¿verdad? Al igual que el otro modelo de Acaso, destaca sobre todo por ese buen pack de accesorios, con especial mención a las 2 baterías ampliadas y ese control remoto con pantalla y control por voz. Al ser un modelo completamente nuevo, está claro que sube el precio, y te lo dejo en la descripción. Al igual que también te dejo el del modelo anterior, la Brave 7, que baja de precio ligeramente para situarse un peldaño por debajo y que va a ser muy buena opción si no te alcanza el presupuesto. Y ya que estás por allá abajo, no olvides suscribirte al canal. Pasamos ahora a la ya asentada marca Insta360, con una cámara deportiva muy chiquitita, que te cabe en el bolsillo y que puedes llevar en cualquier momento y situación, la Insta360 Go 2. Calidad de sensor, vídeo hasta 2,7K, un estabilizador de imagen brutal y sobre todo un tamaño ultra reducido para llegar a ser la mejor cámara deportiva compacta del 2022, con permiso eso sí de la DJI Action 2, de la que te dejo la comparativa por aquí arriba. La puedes llevar en el pecho, anclada a un palo selfie o directamente desde el estuche cargador, que además te sirve de trípode y de control remoto. O de tu abrigo, gracias al colgante imantado. Además, como hemos visto en las comparativas frente a la Giro 10 que te dejo por aquí arriba, la calidad es tremenda. No se queda para nada atrás con los modelos más caros y sobre todo más grandes y voluminosos. Confesarte que es una cámara que utilizo mucho a nivel personal y sobre todo para grabar planos en primera persona del canal, como habéis visto en algunas de las comparativas, y por eso te dejo por aquí el vídeo de los pros y cons de este modelo. Su precio de nuevo sube, pero puedes conseguir un buen descuento y accesorios gratis en el enlace que te dejo en la descripción. Sí, la Giro 10, en cuarta posición. ¿Te sorprende? La última cámara de acción de la potente marca GoPro es la que ahora mismo ofrece una mejor relación calidad-precio real. Y es que con el enlace que te dejo en la descripción de la tienda oficial se te queda un precio... Un modelo espectacular tanto en especificaciones técnicas, así como en resultados, conectividad y resistencia, y que corrige muchos de los problemas que tenía su predecesora, como cuelgues, ralentización de los menús, pantalla frontal lagueada. En este modelo, y más con las últimas actualizaciones, se corrigen todos los problemas. Calidad de imagen espectacular, colores de GoPro, como ya vimos en la ruta por la montaña, que te dejo el vídeo por aquí arriba, y quizás únicamente la parte negativa, la autonomía
de las baterías es algo que se podría mejorar, pero siempre se puede solucionar con una nueva batería enduro como la que te dejo en la descripción o con un buen accesorio como los que hemos visto en los recopilatorios de los mejores accesorios para la Hero 10 que te dejo por aquí arriba. En resumen, calidad, resistencia y fiabilidad. Te la recomiendo al 100%. Y aquí llegamos a la sorpresa de la temporada. Sé que muchos no van a estar de acuerdo con este puesto para esta cámara, pero te tengo que decir que la One RS me ha conquistado. Un modelo que ha corregido muchos fallos que tenía su predecesora, y aunque podía haber mejorado más, como ya vimos en la review que te dejo por aquí arriba y en la descripción, ha resultado ser una grata sorpresa en 2022. Un nuevo módulo de mayor capacidad de batería que nos permite que la cámara aguante un 21% más, pero sobre todo este nuevo módulo 4K Boost que ha conseguido subir la calidad de la cámara a los niveles de GoPro, como ya vimos en la comparativa frente a la Hero 10 que te dejo aquí arriba, e incluso para ganarla en situaciones como de captura nocturna o en algunos casos de estabilización. Pero si te das cuenta, estoy haciendo mención a la Twin Edition, el pack de la cámara que te incluye los dos módulos, el 4K Boost y el 360. Y es que aquí, gracias a la modularidad que tiene esta cámara, podemos contar con vídeo 5,7K a 30 frames por segundo en 360 grados, con el que conseguir unas tomas espectaculares y sobre todo contar con la mejor estabilización creada hasta el día de hoy, Flow State, así como hacer desaparecer el palo selfie de la imagen. ¿Qué más quieres? Y todo esto unido, por supuesto, a una app que a nivel de edición, efectos y opciones supera con creces a la de GoPro. Tendremos un modelo espectacular. Su precio con el pack Twin Edition se dispara y actualmente se sitúa como el modelo más caro de todo el recopilatorio, pero creo al 100% que es el modelo más polivalente del mercado en cámaras de acción a 2022. Espero que os haya gustado este recopilatorio de las mejores cámaras deportivas de 2022. Recuerda, calidad-precio. Y si no estás de acuerdo, dime por qué en los comentarios. Recuerda que tienes todos los enlaces en el primer comentario también y suscríbete, que vienen más vídeos.